Bueno, chicos, gracias por venir. Otra sesión de Raza Argentina y esta vez con el invitado de lujo, el señor Jorge Ortiz, que ahora lo vamos a presentar. Y quiero anunciar que llegamos a los 1000 de Twitter. Impresionante. De casualidad me puse a fijar el número y vi el 999 y vi al usuario el número 1000 sumarse y ya lo pasaba, así que una alegría, una alegría. Un poquito de festejo no viene mal. Así que lo presento, de nuevo a Jorge, que se ha prestado a darnos esta pequeña charlita, la verdad. Pequeña porque nosotros no tenemos tanto tiempo como Jorge quisiera, la verdad, porque sé que podría estar horas y horas contándonos sobre este. Pero Jorge es promotor de desarrollo, trabaja en MongoDB y le apasiona la arquitectura y experiencia de los servicios de móviles. Y la verdad que si lo siguen en YouTube, en el video que yo les pasé, tiene un montón de contribuciones que son muy interesantes, la verdad. Así que agradecemos mucho el espacio. Voy a contar que mi primer deploy a producción fue usando MongoDB de driver, así que gracias por la contribución, me gustó. Muy bueno, anduvo bien, así que Jorge, sin más, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado. Cuando Hernán me planteó el hacer esta sesión a raíz de que se anunció la de la RASConf, pues al principio lo planteamos como una primera prueba de lo que se iba a contar en la RASConf, pero yo creo que ustedes se merecen más. Vamos a contarles lo que está entre el vídeo y lo que va a la RASConf. Vamos a hablar de dobles de test, voy a compartir, prometo que, bueno, de hecho lo han visto ellos antes, que hay muy pocas transparencias, es simplemente para que puedan ver los comandos que vamos a ejecutar para descargar el repositorio. Sé que no cubre la pantalla entera, pero es que tengo más ventanas por acá. Entonces, de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy va a ser de dobles de test en Rust. Esto, aunque me estoy un poco confundido porque en algunos sitios ponen Rust en español, ustedes mencionaron Rust en Argentina. En español está bien. Hoy es Rust en gallego, ¿vale? Dale. Por mí, pero vamos, que en cualquier caso, de lo que vamos a hablar hoy es de dobles de test. Cuando empecé a construir el vídeo para hablar de testing, al principio me pasó un poco lo mismo que cuando empezamos a hacer el taller sobre microservicios en Rust, y es que había mucha gente que no conocía los fundamentos de cómo usar Rust para poder escribir microservicios. Y tuve que construir otro taller que era de iniciación, de introducción al Rust, que está disponible en YouTube. Si alguien lo necesita, que me pida el enlace. Obviamente, si ustedes están aquí, entiendo que es porque ya se manejan en Rust, pero si quieren compartirlo con alguien, es un vídeo que no se puede encontrar en YouTube, porque mi empresa ha decidido que, como está en español, pues que no lo lista. Pero bueno, está disponible y se puede ver. En cualquier caso, yo quería hablar más bien de esta parte, de cómo se escriben los dobles de test, cómo se usa una librería de mocking y de lo que hablaré en la RASConf, que es de cómo se hacen test de aplicaciones reales. Aunque en este caso voy a hablar esto de Rust, tengo que confesar que este mismo temario y la misma secuencia de cosas, o sea, de cómo construir las distintas piezas, lo he montado para Swift, para Kotlin, para Objective-C, para Java, para C++ y no sé si no estoy... ¡Ay, para Go! Entonces, bueno, si alguno tiene alguna pregunta de ¿y esto cómo se aplica en esos otros lenguajes? Pues lo podemos dejar para el final, pero estaré encantado de intentar contestarla. Vamos a dejarlas pasar esas. Sí, pero para el final no me importa, ¿eh? El vídeo que estaba mencionando es este es el QR, si lo toman y van a la página, va a una que hay otros vídeos de MongoDB.
a mí me interesa particularmente que haya difusión de RAS porque al final me permiten hacer contenido de RAS solo en tanto en cuanto tiene visibilidad. Es decir, si a nadie le interesa el contenido, pues yo no puedo generar contenido de RAS y viceversa. No puedo, o sea, si hay contenido pobre, pues es difícil que la gente lo vea. Entonces he intentado que cuando me han dejado hacer algo que tenga cierto contenido y cierta calidad, este es un vídeo que es más o menos largo, no le recomiendo a nadie que me aguante, pues no me acuerdo si eran 2 horas y media de vídeo, de un tirón, mejor un poquito de mate, que pase una noche o dos, otro día, y ahí vemos 10 minutos más. Pero bueno, está dividido por capítulos y cuenta los principios fundamentales de cómo escribir test unitarios, unit testing para Rust. Hoy lo que vamos a hablar es como si hubieran visto ese vídeo, si no lo han visto pueden preguntar lo que necesiten, y vamos a hablar de la siguiente parte, que son los dobles de test. Cuando en cualquier momento, pues si alguno tiene que irse, si se aburre de oírme, si no le gusta lo que estoy contando, pues lo sentiré mucho, pero por supuesto, pues si se van, sí les apreciaría que compartan su opinión. No me ha gustado, no me ha gustado, y hay solo 2 preguntas y un campo de libre, o sea, más sencillo no puede ser. Si lo abren y lo conservan para después, vuelvo a tener el enlace un poquito más abajo aquí, ¿vale? Pero en cualquier caso, y lo pondré al final, pero si conservan esto por si se quieren ir antes, yo se lo agradezco. Y ahora vamos a lo que hemos venido hoy aquí, que es a escribir test. Entonces, yo he preparado un repositorio en el que se encuentra todo lo del curso de vídeo que comentaba antes, lo que vamos a hacer hoy y mucho más que hay después. Entonces, aquel que quiera verse, o sea, leerse todo el repositorio, están divididos los tests uno por uno y explica en cada commit las diferencias con lo anterior y está construido de forma que se vea lo que se añade en cada momento. Mi recomendación es que intenten entender cada uno por separado y yo no tengo inconveniente en recibir correos, no puedo contestarlos todos los días, pero estoy encantado de intentar contestar aquellas cosas que quieran preguntarme por redes sociales, correo electrónico, por TamTam o por señales de humo. No tengo ningún problema al respecto. En cuanto a lo que vamos a hacer, como he dicho, es descargar este repositorio, aquellos que quieran escribir código conmigo. Si no, pues como el vídeo se va a grabar, pues pueden verlo después y con más paciencia y más tiempo intentar escribir el código. Yo creo que se aprende mucho más escribiendo el código que simplemente viéndolo, porque uno pierde a veces perspectiva. Yo me voy a tener que mover en un fichero de texto que tiene unas cuantas líneas, y entonces a veces uno pierde perspectiva de lo que está ocurriendo. Sin embargo, si tienes que escribir el código tú mismo, pues es más sencillo. El punto en el que hay que hacer el checkout es este. De este es el que yo voy a partir. Este, mi trabajo, es el nombre de la rama que se va a crear para que ustedes... ¿Me escuchás, Jorge? Sí, perdón. Sí, dime, Hernán. ¿No me oyes? ¿No me escuchas, Hernán? Acá se escucha. ¿Hola? Un segundito, perdón, Sí, sí, tranquilo. ¿Pero me oís? A ver, ¿puedes hablar ahí? Sí. ¿Se me escucha ahora? No se me escucha. Sí, sí, lo cambié yo ahí a propósito, pero no sale. No, pero en el primero, parece que es. ¿En el qué? En el primero. Estás ahí en el primero. ¿Esto decís? No. No, ese no es. No puede ser del Mac. Bueno, dale nomás, perdón, sigan. Ah, tranquilo. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, claro. Vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Pueden clonar el repositorio, como indica en la primera línea de comando acá. Esta segunda línea de comando es para que ustedes creen una rama de trabajo que yo le he puesto aquí mi trabajo, pero el nombre el que les haga más ilusión. Esta es una etiqueta en la que yo he marcado dónde quiero empezar con los test double, por eso es start td. Y aunque yo voy a empezar desde aquí, les recomiendo que el código que voy a escribir yo a partir de ahora, hasta que les diga que
no hace falta que lo escriban, porque es simplemente para ponerles en situación y para ver un problema concreto de RAS, que es la difusión de las marcas de duración, o sea, los lifetimes de los distintos tipos. ¿Vale? Entonces, espero, ¿alguien necesita que deje esto un poco más o es suficiente para que podamos empezar con el código? ¿No? Vale. Pues vamos con el código entonces. Voy a dejar de compartir esta ventana y me voy a pasar ahora a la del código. Si lo he hecho bien, deberían ustedes estar viendo un Visual Studio Code con el proyecto exactamente en el punto que les decía, en el Start TV. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, permítame que les describa brevemente dónde estamos y lo que voy a hacer. El proyecto es obviamente ficticio, está hecho para hablar de los tests como se mencionaba en el primer vídeo y de hecho es el código del primer vídeo, el punto en el que estamos acá. Pero para quien no haya visto el primer vídeo, pues hemos decidido hacer cosas que producen plata y para eso nada mejor que tratar con los supervillanos, porque es donde se genera la plata de verdad. Entonces, hemos hablado de un supervillano, de cómo nombrarlo, de cómo interactúa con una mega arma y aquí están los métodos del supervillano que hemos deseado testear. En Rust, esta es la implementación del propio tipo y esta de aquí es una implementación de un trait, de un rasgo que se llama try_from, que permite convertir a partir de una cadena, generar un supervillano. Y también este método está aprobado entre los test que figuran acá. Hay test de cada uno de los tipos y hay test de tipo asíncrono y del trait este adicional. ¿Vale? También mencioné como, aunque aquí no se ve hasta este punto, esta forma de generar los tests con un contexto al principio nos permite, aquellos que hayan hecho testing en otras plataformas, lo equivalente a hacer un setup y un tear down, o sea, a montar todas las cosas que uno necesita para iniciar los tests y a desmontarlas, a deshacerse de ellas cuando acaba cada uno de los tests individuales. Muy bien. Pues a partir de este punto lo que vamos a hacer es un caso nuevo. Pero en este caso nuevo lo que vamos a intentar son construir sobre este caso y los siguientes el por qué es necesario usar dobles de test. Entonces, permítanme que les explique de forma muy sencilla el por qué es necesario usar dobles de test y a partir de ese momento pues escribiremos código. La explicación va a ser muy breve porque cuando hablamos de test unitarios, de lo que estamos hablando son de test que aíslan el tipo que estamos verificando, en este caso el supervillano, y no queremos que influyan los otros tipos con los que interacciona. Queremos saber si interacciona con ellos, pero queremos que el entorno sea controlado. Aquellos que hicieron ciencias cuando estudiaron en el instituto o que después han hecho carreras que tienen que ver con las ciencias, pues es lo que se llama un entorno controlado de laboratorio. Tengo el resto de condiciones todas controladas y lo que hago es probar de forma exclusiva las cosas que afectan al supervillano, no al resto. Entonces, ¿por qué me interesa eso? Pues yo quiero evitar, por ejemplo, que haya efectos colaterales. A veces el tipo con el que estoy trabajando, en este caso el supervillano, interactúa con otros tipos que pueden tener efectos secundarios, por ejemplo, crear un archivo de texto o comunicarse con la red. Y yo no quiero que eso se produzca durante los tests. Tampoco quiero que se grabe en una base de datos, sea de MongoDB o de cualquier otra. No quiero que los tests produzcan esos efectos secundarios. Además, me interesa poder controlar el comportamiento de estas clases con las que estamos interactuando. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que el escenario que voy a recorrer se recorra tal y como a mí me gustaría, no tal y como ese objeto que tiene un comportamiento que no controlo al 100%, decide que ocurran las cosas. Y además me interesa espiar, el saber qué ocurre, cómo ocurren esas interacciones cuando
el tipo que estoy verificando, el System Under Test, el SUT, que es, fíjense acá que en el contexto tengo el SUT, que en este caso es el villano, el supervillano. Quiero verificar que si ha interaccionado con otros objetos de la forma deseada y si lo ha hecho, pues qué parámetros le ha pasado o qué ha recibido de ellos. Todo eso lo consigo usando otros tipos que se parecen lo más posibles a los tipos de verdad con los que interactuaría, pero que no son esos tipos. Por eso se llaman dobles de test. ¿Vale? Entonces, el primer escenario con el que vamos a jugar es un escenario en el que vamos a añadir un compinche. No, ya saben que no hay supervillano sin compinche y en este caso vamos a añadirle un compinche y este compinche lo vamos a añadir en un nuevo fichero. Entonces, nos venimos acá, creamos este nuevo fichero y le llamamos sidekick, que es como se dice compinche en inglés, o así me lo han dicho a mí, rs. Acá lo que ponemos es la definición de lo que es un compinche. Es decir, ponemos en este fichero que vamos a añadir como un módulo una estructura del tipo sidekick. A partir de este momento ya hemos definido, aunque sea de forma extremadamente simple, lo que es un compinche, pero no lo hemos añadido todavía a nuestro proyecto. De esta forma nos vamos al librs y aquí vamos a poner vamos a incluir el módulo sidekick. Saben que los módulos en Rust tienen un mapeo con el nombre de los ficheros y la ruta de los directorios que hay en el proyecto, en el crate, en la unidad mínima de compilación. Pues en este caso lo que hacemos es añadir el nombre del fichero y además, como queremos que sea reexportado, pues le vamos a poner acá que se reexporte el tipo. Esto no sería necesario, pero bueno, hemos decidido hacerlo aquí de esta forma, ¿vale? Muy bien, ya tenemos un supervillano y tenemos un compinche. Vamos a hacer que uno y otro interactúen. Por eso lo que nos vamos es al al supervillano y en la definición del supervillano, que estará al principio del archivo, como ven, un supervillano tiene un nombre, un primer nombre, un nombre propio y un apellido. Bueno, esto es un poco anglosajón, pero es como pensamos el ejemplo. En este caso, le vamos a añadir un campo más, que es el compinche. Y este compinche está definido como opcional, como un option sobre sidekick. ¿Por qué? Pues porque un supervillano tiene que existir, pero no todos los supervillanos tienen compinche. Hay algunos supervillanos que son tan malos que no los aguanta ni el compinche. Entonces es posible que haya supervillano, pero que no haya compinche. Aquí lo que vamos a hacer es importar el sidekick para que no se siga quejando de que no lo ve, pero ya tenemos a nuestro compinche. Bueno, pues hasta aquí no parece que haya mucho problema. Vemos que han aparecido 3 errores acá en el archivo. Vamos a ver el primero. El primero es cuando se devuelve un tipo supervillano, porque claro, estamos construyendo la estructura textualmente y no hemos incluido el tercer tipo, el tercer campo. Entonces vamos a añadirlo acá y cuando lo añadimos, voy a retirar ya desaparece el error. Los otros dos errores aparecen cuando yo intento hacer la compilación de los tests, porque no aparecen en el módulo principal, sino en el de los tests. Entonces, en el de los tests, yo puedo irme allá e intentar añadir un campo adicional como hice acá. Pero hay una cosa más que puedo hacer, que es irme a lo que es el supervillano y acá voy a hacer un derive default. Lo que estoy haciendo es construir una forma, un método que me permite construir un supervillano y aquellos campos que yo no haya especificado, proporcionarlos con su valor por defecto. En el caso de un option, como saben, es none, o sea, como que no hay nada. Así que ahora ya puedo irme a esta zona del proyecto, que es donde
tenía los... Si alguien se pierde, que me pare y intento ponerle en el sitio, ¿vale? Eh, acá, perdón. Vamos bien. Vamos bien, vale. Pues lo que hago es añadir este default en la construcción del supervillano e igualmente, estos son los contextos que decíamos antes, como el setup y el teardown, la parte del setup, y acá hago exactamente lo mismo. A ver si... no, perdón. Otro default para el resto de campos. El usar el default en estas cosas cuando uno está haciendo testing tiene sus ventajas porque conforme estás haciendo el prototipado y vas añadiendo campos, pues no tienes que preocuparte de volver a arreglar toda la creación de estructuras que has hecho. Es cierto que en muchos casos uno lo que quiere es tener un constructor, pero además de un constructor a veces uno tiene que producir las estructuras textualmente y entonces es útil tener un default. Bueno, pero todo esto al final no ha sido más que añadirle un compinche opcional a un supervillano. ¿Por qué les he contado esto? Bueno, pues porque ahora lo que vamos a hacer es probar que un supervillano conspira y cuando conspira le pregunta al compinche, ¿estás de acuerdo con la conspiración? Y el compinche dice, sí, porque el compinche no puede decir que no, porque así no está muerto. Y entonces, si el compinche dice sí, pues todo bien. Si el compinche no está de acuerdo con la conspiración, el supervillano lo elimina. Es decir, pone a non el valor del compinche. Todo eso sería muy fácil si no interviniera ninguna otra pieza, ¿vale? Entiendo que el escenario más o menos está claro, ahora lo veremos de nuevo, pero todo eso sería muy fácil si no hubiera más que el supervillano y el compinche. Pero vamos a añadirle un poquito de azúcar a este ejemplo y vamos a crear otro tipo más. Acá en donde he creado voy a añadir otro fichero que voy a llamar gadget rs. Un gadget, ¿saben qué es? Pues no sé cómo lo llamarán por allá, un trasto, un artilugio, un cachivache, cualquier cosa, ¿vale? Algo que hace algo. Así que lo que vamos a hacer es definir ese algo que hace algo acá, do stuff, pues hace algo, y nos vamos a ir a la librería y vamos a añadir ese algo que hace algo acá. Lo añadimos como módulo y lo añadimos reexportando el gadget de nuevo. Muy bien. ¿Para qué he añadido este gadget? Bueno, pues porque al final un compinche, pues un compinche no es un supervillano, no tiene el ego tan subido, ni tiene superpoderes, es poco más mindundi. No sé si la palabra se puede trasladar al otro lado del océano, pero es poquita cosa. Entonces necesita tener un cacharro, un cachivache, un gadget. Así que cuando nosotros pensamos en un compinche, pues necesitamos añadirle un campo y es este gadget, que como no es un gadget en concreto, sino que es cualquier cosa que hace cualquier cosa, pues no lo podemos pasar. Saben que en RAS los traits no son tipos, sino que son definiciones de comportamiento. Yo no puedo decir let variable, dos puntos, nombre de trait. Eso no es una cosa soportada. Lo que sí que puedo hacer es definir un trait object. Esto es un trait object. Un trait object es algo que tiene dispatch dinámico, o sea, que yo puedo, sea lo que sea, sé localizar los métodos que tiene gadget, en este caso do stuff, haz cosas, y lo meto dentro de un smart pointer, de un box, para que tenga tamaño concreto. Ya saben que en Rust el que las cosas tengan un tamaño concreto es muy importante, porque si no, hay muchas cosas que no se pueden dimensionar al crear la estructura, etc. Entonces, quería meter exactamente esto para complicar el tema de las líneas de tiempo. Muy bien, teniendo esto así, yo lo que voy a hacer es añadir a esto un bloque de implementación en el que tengo un constructor, le añado un gadget y por supuesto, perdonadme que no he hecho el importar del gadget, ¿vale? Pero ahora sí, ahora tenemos que todas estas cosas pues hacen lo que tienen que hacer. Yo recibo el gadget y debería de estar aquí. Claro, ahora lo que me dice aquí es,
cuidado, es que usted está creando un sidekick, un compinche, le pasa un gadget, pero para que esto tenga sentido en Rust, la duración de los dos objetos tiene que ser la misma. Y para que sea la misma, tenemos que hablar de lifetimes, de tiempos, duraciones de objetos, ¿no? Si tienen algún término mejor para lifetime en español, díganmelo y lo utilizo gustosamente. Pero en cualquier caso, lo que necesitamos ahora es el poder hacer ese funcionamiento con esos tiempos de vida. Entonces, vamos a, simplemente para simplificar las quejas del compilador, voy a poner aquí un loaded code, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer en el del gadget. Esto es para que cuando compile, ya habrán visto que en el 1.81 esto va a cambiar un poco con lo del spec, pero yo no lo he escrito con el 1.81 y es a loaded code. Así que tenemos ahora las cosas en condiciones, pero necesitamos poder compilar. Si yo ahora hago vamos a hacer un acá, y voy a hacer una compilación de esto y nos vuelve a decir el mensaje aquí ahora más concreto, que por lo menos hagamos el gadget que sea estático, que dure para siempre dentro de la duración del programa. Yo no quiero eso, yo quiero que tenga la duración específica del compinche. Así que voy a irme al compinche, y voy a intentar que las cosas tengan la duración que tienen que tener. Así es que voy a definir el compinche de nuevo. Fíjense que lo que he cambiado entre la versión de arriba y la versión de abajo es que hay dos anotaciones de línea de tiempo, una para el gadget y otra para el compinche, y que lo que estoy diciendo básicamente es que las dos cosas sean la misma. ¿Vale? En el momento en que yo pongo esto, las cosas se complican tremendamente y es por lo que quería contarles esta parte. No nos vale con tener una anotación de tiempo aquí, sino que al menos debemos de tener otra acá. Entonces vamos a hacer esto mismo, trasladarlo en la implementación. Voy a liquidar el pedazo que está repetido. Esta parte desaparece y ahora deberíamos de ser capaces de producir un sidekick con este tiempo de vida. Hasta aquí muy bien. Y parece casi que lo hemos resuelto. Solo que no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos utilizando un compinche cuando nos íbamos al supervillano. Y entonces cuando nos vamos allá al supervillano, a la definición de la estructura, pues vemos que nos pasa otro tanto de lo mismo. Dice, aquí tiene usted un compinche, pero no me está diciendo su tiempo de vida y no sabemos si vive lo suficiente con respecto al supervillano, ¿no? Así que, ¿qué remedio? Vamos a tener que hacer el mismo trabajo de nuevo y ponerlo acá. Vamos a definir el supervillano con el tiempo de vida y no solo eso, sino que cuando usemos el opcional del compinche, pues vamos a hacer exactamente lo mismo dándole un tiempo de vida acá. A ver si me he dejado... que se me ha quedado aquí. Es que a veces añade alguna llave al final adicional, se cree que es más listo que los snippets y decide añadir caracteres que yo no he tecleado. Muy bien, bueno, pues hasta aquí parece que la cosa se ha arreglado y uno diría, bueno, pues ya he triunfado. Pero no, volvemos a estar donde estábamos porque ahora las implementaciones también requieren un tiempo de vida. Vamos a añadir este tiempo de vida. En este caso, como ninguno de los métodos requiere explícitamente utilizar el tiempo de vida, ponemos una anotación implícita, o sea, anónima, en el que decimos, bueno, pues el que sea, porque no te lo voy a decir porque no tiene trascendencia con respecto a este ejemplo, ¿vale? Y lo mismo hacemos en la implementación de este rasgo, del try from, perdón, que también requiere esa anotación. Aquí estamos. Y casi parece que tenemos las cosas listas de nuevo. O deberíamos. No sé si me he dejado aquí... Llave paso una menos. Sí, se ha quedado otra llave por acá. Vale. Bueno, pues esto parece que vuelve a estar todo estupendo. Pero si se fijan acá, en los tests,
Es decir, en estos contextos, es decir, el setup y el teardown que hablábamos antes, pues nos vuelve a ocurrir lo mismo. Y tenemos que volver a verificar que eso ocurre así. Bueno, pues no queda más remedio que propagar estas mismas definiciones. Para que uno vea esto, aquí tenemos la ayuda de Visual Studio Code que nos está contando por detrás lo que hay, pero si no, no quería hacer esto. No, déjame un segundo que... un segundo. Aquí. Vale. Si yo tecleo acá cargo T menos lib, me vuelve a decir pues lo mismo, que en estas estructuras pues no tiene sentido el no tener una línea de tiempos. ¿Y qué remedio? Pues, no quería hacer, perdón. Lo que vamos a hacer es añadírsela. Vamos a empezar por esta. Y como ven, si consigo borrar justo lo que necesitamos y no más, pues tenemos que el contexto ahora sí que tiene un supervillano con la misma duración de línea de tiempo. Y por otro lado, pues de nuevo la implementación pues tiene que tener ese setup que también, si lo hago bien, va a ser exactamente lo que necesitábamos con respecto a la duración. Lo mismo pasa con la estructura asíncrona para hacer contexto. Es decir, acá vuelvo a tener la línea de duración y les prometo que esto se acaba enseguida. Tendremos la implementación de la creación. Bueno, pues parece que casi hemos terminado. Casi hasta que uno llega aquí y vuelve a decir cargo T y le dice, oye, sí, lo que has hecho es muy bonito, pero cuando estás pasando estas cosas, aquí no me estás dando una duración para esto. Deberías de ponerlo aunque sea implícita. Y además, este gadget, como no hemos dicho que es un gadget, pues no sabemos si se puede pasar de forma segura entre threads. Y esto es un contexto asíncrono. Fíjense cómo se ha complicado la cosa simplemente por añadir un gadget dentro de esto. Ahora les contaré la parte buena que tiene Rust con respecto a los test doubles, que es que permite hacer esto de forma sencilla. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo único que vamos a hacer es poner en el gadget, forzar a que sí que se pueda pasar entre hebras. Esto es simplemente decirle que tiene que cumplir con el trace, el rasgo send, que eso es el que permite enviar entre hebras las cosas. Y hasta aquí bien. Y ahora vamos a volver al supervillano y acá, en donde estábamos utilizando, en el último test, que utilizábamos acá, que usábamos el contexto asíncrono, que era lo otro que nos decía el compilador, pues vamos a hacer eso mismo poniéndolo como estático. Y ahora sí, si no pasa nada raro, ahora deberíamos de poder venir acá y compilar y las cosas funcionan. Fíjense qué complicación solo por añadir algo que tiene un comportamiento. La razón por la que quería contar esto, aunque sé que es un poco entretenido, es porque cuando uno está haciendo inyección de dependencias para hacer, pues eso, dobles de test o para poder verificar correctamente las cosas en una aplicación un poco más compleja, en el momento en el que entra una línea de tiempo, uno tiene que propagarla. Y eso es así, pero no siempre. Ahora voy a decir qué ventaja tiene con respecto a la propagación. Vamos a poner ahora el caso y les enseño la ventaja que tiene esto. Vamos a decir
lo que comentábamos antes, que es que en mi compinche, me voy al compinche, voy a añadir el método, ese método que es tan importante en un compinche, que es que está de acuerdo con las cosas, ¿vale? Este método, eh, perdón, este método simplemente le decimos, ¿estás de acuerdo? Y como buen compinche nos dice, sí, estoy de acuerdo. Vale, este es el que vamos a utilizar. ¿Desde dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar desde el supervillano. Y eso lo vamos a hacer en un método que hasta ahora no estaba escrito y que es el que vamos a verificar, que vamos a ir al principio, al final de los tests. Aquí termina la implementación del trait y vamos a hacerlo dentro de la implementación del propio objeto, del propio tipo. Este método se llama conspirar. Y como decíamos antes, lo leo, pero vamos, debería ser bastante claro. Si tenemos un compinche, por esto hacemos este if let, si tenemos un compinche, entonces le decimos al compinche, compinche, ¿estás de acuerdo? Y el compinche, obviamente, nos debería decir que sí. Pero si nos dice que no, pues le despedimos. Sidekick igual a no. Ya no, ¿para qué te quiero compinche si no vas a estar de acuerdo conmigo? ¿Vale? Hasta aquí está claro el escenario, ¿no? Vamos a testear. A la hora de testear este escenario, vamos a ir al módulo de test. Déjenme que ponga esto un poco para que ya tenemos los ficheros. Vamos a ir al módulo de test y vamos a añadir los tests. Los voy a añadir al principio para intentar moverme un poco menos. En el repositorio que he compartido con ustedes está al final, pero es irrelevante, es una cuestión simplemente operativa en este caso. Vamos a definir qué es lo que queremos verificar y vamos a intentar dejar la función justo aquí arriba. Es que no caben las dos. Bueno, vamos a mirarla y vamos a ver qué casos querríamos verificar. Bueno, el primer caso es el más obvio, ¿no? ¿Qué pasa si no hay compinche? Si yo no tengo compinche, pues no debería de pasar nada. Deberíamos de seguir teniendo que no hay compinche y no debería de hacer un panic ni nada parecido. Como estamos utilizando option en Rust, pues eso casi lo tenemos de serie, pero aún así tenemos que hacer el test de que se comporta como nosotros esperamos y que no aparece un compinche ahí de la nada. El otro escenario, que es también bastante sencillo, es si yo tengo un compinche que me dice que sí, debería de seguir teniendo el compinche al terminar de ejecutar la función o el método conspire. Y hay uno, que es el tercer escenario, que es el más interesante. ¿Qué pasa si el compinche me dice que no? Hemos dicho que si el compinche me dice que no, lo vamos a despedir, ¿vale? Y ese es la razón fundamental por la que nosotros queremos usar un test double. ¿Por qué? Porque si recuerdan cómo hemos implementado el compinche, nosotros hemos puesto aquí a fuego que va a contestar siempre que sí. ¿Cómo vamos a hacerle que nos diga que no? Pues un compinche de verdad lo tiene en su ADN. Va a contestar que sí. Pero nosotros queremos probar la otra parte del código, la que qué ocurriría si de repente sale un compinche espabilado y contesta que no. Entonces esos son los escenarios que queremos probar. Vamos a añadir test para cada uno de ellos, ¿vale? Acá, en el módulo de test, voy a añadir un primer test, que como ven, los nombres de los test tienen que decir qué es lo que están verificando. Pues conservamos al compinche si está de acuerdo con la conspiración. Pues eso suena bastante claro, ¿no?, de lo que estamos haciendo. De nuevo, vamos a poner otro, que es despedimos al compinche si no está de acuerdo con la conspiración. ¿Vale? Y por último, vamos a añadir uno que es una conspiración sin un compinche no falla. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora que tenemos estos, vamos a resolver el que parece que es más obvio. Para los que no hayan visto el vídeo de test, hay gente que a los tres pedazos de un test, a las tres fases de un test, le llama given, dado que, when, cuando ocurre algo, then esperamos que ocurra esto, ¿no?
A mí, que soy una persona de poca memoria, me resulta muchísimo más fácil acordarme de las 3 AES. Arrange, preparo las cosas; act, ejecuto el código que quiero verificar; y assert, hago las afirmaciones de cómo tendría que estar las cosas en su momento. Entonces, yo lo que vamos a hacer aquí es simplemente el test de ese último escenario, que, como decíamos antes, es bastante sencillo. Yo, en mi contexto, ya tengo un SUT, un System Under Test, es decir, un supervillano. Y por defecto no tiene ningún compinche. Voy a quitar las 3 fases para que no se complique más. Por tanto, cuando yo llamo al método conspire de mi supervillano y no tengo ningún compinche, lo que yo espero es que el compinche siga sin existir después de esto. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he escrito? ¿No? Pues lo ejecutamos, ¿no? ¿Sí? Venga, va. Vamos a ejecutar esto. Bueno, déjame un momento que voy a comentar los que no he implementado para que no generen ruido en el test, ¿vale? No. Y aquí es donde se me va a notar que no... vale. Y yo uso Emacs, esto es Visual Studio Code, son solo para las actuaciones, cuando salgo a hacer bolos y conciertos. Vamos a ir acá y le decimos que ejecute los tests de la librería. Si recuerdan, aquí había 7 tests, aquí hay 8 y ha pasado correctamente, y conspiracy without sidekick doesn't fail. Pues parece que el test ha pasado correctamente. Muy bien. Aquellos que estén escribiendo los tests conmigo pueden darse una palmadita en la espalda, dar una vuelta, tomar un trago de mate, lo que deseen. Vamos a por los otros. Vamos a por el escenario en el que yo querría sustituir a este sidekick. Como hemos dicho, incluso en el caso en el que el compinche hace las cosas, o sea, contesta como está previsto, es decir, diciendo que está de acuerdo, me interesa usar un doble de test. ¿Y por qué? Bueno, pues hay distintas razones, pero la más obvia es porque yo no quiero comprometer el estado de un test que es sobre el supervillano a el desarrollo actual y futuro de lo que hace un compinche. Imagínense que mañana en su código deciden que un compinche tiene que contestar que no. Y si yo estoy utilizando aquí el compinche tal como me viene, pues este test empezaría a fallar, y no falla por el supervillano, falla porque he cambiado la implementación del compinche. Por tanto, me interesa usar un test de doble incluso cuando la operación por defecto va a devolver exactamente lo que yo quiero. Si esto lo estuviera haciendo en un lenguaje que soportara herencia, que como saben no es el caso de Rust, yo lo que haría es que acá aquí en la definición de supervillano, yo estoy utilizando un tipo concreto. A diferencia del compinche, que usa un tipo genérico, un dispatching dinámico, que es el gadget, acá estoy utilizando un tipo concreto, que es el compinche. No hay ningún trait, no hay ningún rasgo de tipo compinche. Hay un tipo concreto que hemos definido y que tiene esta propiedad, este campo, y tiene estos métodos. Pero no hay ningún rasgo que nos permita decir un compinche es cualquiera que hace esto. Eso no lo tenemos. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir al compinche? Pues en un lenguaje que soportara herencia, como decía, lo más sencillo sería hacer una subclase de compinche y decir, bueno, ahora yo hago una subclase, sobrescribo todos los métodos y ahora sí, ahora los controlo yo. Yo soy capaz de, en esa sobreescritura que he hecho de los métodos heredados, hacer que hagan lo que yo deseo como doble de test. Pero acá no tenemos esta opción. Nosotros no podemos heredar de Sidekick para sustituir su comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues hay que hacer trampas. Y hay que hacer trampas y jugar un poquito con el sistema de módulos y de espacios de nombres del Rust. Entonces nos vamos a ir al módulo de los tests.
Y acá donde he definido en el módulo test, perdón, un poquito más abajo, al final de los tests, acá, aquí, vamos a definir un nuevo módulo. Y esto lo voy a hacer simplemente, pues, con la palabra reservada mod, ¿vale? No necesito tener un fichero dentro para que haya otro módulo. Simplemente poniendo mod doubles, pues es suficiente. Fíjense que la visibilidad que le doy es pública, pero solo para las cosas que estén dentro del create, ¿vale? En este módulo double, yo puedo crear otro sidekick. Importante, ¿verdad? Porque teníamos un sidekick, que es el original, que es el que está en el fichero sidekick.rs, y aquí tenemos un sidekick que es distinto, pero que está en este módulo, este espacio de nombres, que ahora mismo sería test.doubles. ¿Vale? En este yo lo puedo manipular. Tanto es así que puedo irme al principio de este fichero, donde yo defino cómo me traigo al sidekick para que lo use el supervillano, y aquí es donde puedo empezar a hacer las trampas más interesantes. Voy a borrar lo que había, y puedo usar este condicional, que dice básicamente, si yo no estoy haciendo test, usa el sidekick normal, el de producción. Pero si estamos haciendo test, entonces usa el de trampa, el test doubles. Y cuando me compile esto para test, lo que va a hacer es utilizar el sidekick de este espacio de nombres que hemos definido acá abajo. ¿Vale? Un segundo, que lleguemos hasta aquí. Aquí. ¿Se entiende este punto? Porque es todo, o sea, esta es la esencia de cómo sustituimos un tipo concreto cuando estamos haciendo dobles de test. ¿Se entiende? Bien, vamos a terminar de implementar esto. Vamos a hacer que esto funcione. Bueno, lo primero es que cuando yo quiero utilizar este sidekick, pues tengo un problema esencial, y es que el que estoy tomando acá, al principio en el fichero, cuando estoy compilando para test, ahora me dice, un momento, es que me has dicho que para test uso este, pero este no tiene anotación de duración, no tiene lifetime. ¿Y cómo resuelvo eso? Pues en realidad esto es complicado y a la vez extremadamente sencillo cuando uno sabe la solución. Porque el problema reside en que yo no puedo poner una anotación de línea de tiempo, perdón que llega hasta aquí, una anotación de línea de tiempo si no tengo algo que tenga esa duración. O sea, no puedo poner aquí un... perdón, no era esto. No puedo poner un comilla a y ya está. Porque me dice, ¿y esa anotación para qué la has puesto ahí si no hay nada que se refiera a esa anotación? Entonces, ¿cómo puedo añadirle una anotación de línea de tiempo sin tener nada de línea de tiempo dentro? Bueno, pues en realidad lo que voy a hacer es esto que se parece, es un truco, pero es un truco que nos va a valer para hacer, perdón, esto es lo que es para que se quejara de esto, no lo hemos compilado, os he enseñado el error del propio del Rust Analyzer, pero es lo mismo. Y lo que estamos haciendo aquí es usar este tipo que se llama Phantom Data. Es alucinante, una de las cosas que me encanta de Rust es que cuando uno se mete en un callejón oscuro, se da cuenta de que alguien ha pensado eso antes y en la Standard Library existe una vela, un mechero, un candil, un lo que sea, que te permite iluminar ese callejón oscuro. Y esto es para lo que sirve Phantom Data. Phantom Data es, como dice su propio nombre, un tipo que no existe, que cuando luego se construye la estructura no va a guardarse nada. No se crea, no tiene almacenamiento, pero nos permite tener un genérico. Y ese genérico podemos construirlo con esa línea de tiempo. Ya saben que las duraciones son anotaciones genéricas en Rust, y lo hacemos sobre un tipo vacío, paréntesis, paréntesis. De tal forma que ahora sí, ahora mi sidekick tiene línea de tiempo que antes no tenía.
Perfecto, pues ahora que ya tenemos nuestro Phantom Data, lo que tenemos es que hacer que haga las trampas que nosotros queríamos. Así es que nos venimos acá y ahora añadimos, si lo he hecho bien, esta implementación de este sidekick. Parecida a la de antes, construimos un sidekick con Phantom Data a secas y cuando nos preguntan si estamos de acuerdo, respondemos sí. Y ustedes pensarán, ¿y todo este viaje para volver a devolver sí fijo? Pues hombre, no, vamos a hacer esto que tenga sentido, ¿no? Vamos a añadir un campo en el sidekick que añada esa respuesta que nosotros queremos, de forma que la podamos controlar. Vamos a añadirle un valor acá, en la definición por defecto, y cuando nos conteste, nosotros lo que vamos a hacer es que responda aquello que le hemos dicho que responda. No algo por defecto. Bueno, sí va a responder algo por defecto, porque va a responder que no por defecto, pero nosotros vamos a controlar lo que ocurre cada vez. Vamos a decirle, ahora contéstame que sí, y va a contestar que sí. Ahora contéstame que no, y va a contestar que no. ¿Vale? Ahora que hemos hecho este test double, vamos a utilizarlo. Este test double se llama un stub. Es un stub porque lo que hace es, la verdad es que el término en inglés es un poco retorcido, pero es conectar, o sea, es enganchar las cosas. Es proporcionar las respuestas que uno desea que le proporcione. Eso es la virtud de un stub. Cuando nosotros queremos algo que responda como nosotros lo necesitamos, creamos un stub. Y esto que estamos creando en este caso es un stub. Así que ahora que lo hemos definido, nos vamos al test y lo utilizamos. El test que vamos a construir es este de acá, ¿vale? Y para construirlo, pues lo que vamos a hacer es bien sencillo. Primero, creamos una instancia de este sidekick. Si se fijan, lo hago incluso con espacio de nombres para que no quepa duda. Creamos esta instancia. Le decimos que nos responda que sí. Muy bien. A continuación, le decimos, oye, supervillano, este es tu compinche. Este es el que quiero que uses. Y ahora ya sí, ahora podemos ejecutar el método conspiración, es el act de nuestro test, y perdón, y afirmo qué es lo que estoy esperando. Afirmo que como ha respondido que sí, yo espero que el supervillano no lo despida. ¿Vale? Ahora que tenemos esta parte, nos venimos acá, ejecutamos el test y vemos que tenemos ahora 9 tests, a diferencia de los 8 que teníamos antes, y vemos que keep sidekick if agrees with conspiracy. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro test ha pasado. Perfecto. Mi recomendación, si hacen esto en serio, es que jueguen a veces a cambiar las cosas. A que si yo pongo aquí false, y le digo que responda que no, pues el test debería fallar, ¿vale? Y esto deberíamos de vez en cuando ver que los tests fallan, porque da muchísima tranquilidad que un test falle, aunque parezca lo contrario. Entonces, obviamente aquí lo vamos a dejar en true, que es lo que tiene que ser, y podemos escribir el último test de esta tanda. En este último test, lo que vamos a hacer es exactamente la misma secuencia de operaciones que hemos hecho en el caso anterior, es decir, crear el doble de test del sidekick, del compinche, pasárselo al supervillano, ejecutar el método que queremos probar, que es conspire, y hacer una afirmación. La afirmación en este caso va a ser distinta. Va a ser que una vez que hayamos ejecutado conspiración, pues ya no tienes compinche porque se ha negado a conspirar. Le hemos dicho que diga que no y por tanto ya no puede haber compinche. Muy bien, pues nada. Ahora que ya lo tenemos hecho, nos venimos acá, volvemos a ejecutar y
como decimos acá, con esto y un bizcocho, hemos terminado los stubs. Preguntas, si es que las hay. Yo tenía una. ¿Podemos ir a la parte del contexto? Vos definiste dos contextos distintos, ¿no? Para async y no async. ¿Eso es normal? A ver, normal, entre comillas, la razón por la que existe un contexto de asíncrono y otro no asíncrono es porque son parte de la explicación del vídeo anterior. Como he dicho, el repositorio está tal cual viene del vídeo anterior para que se pueda seguir la explicación si uno vio el vídeo. Pero en general lo que ocurre es que estos contextos tienen funcionamiento distinto y requieren que sean asíncronos o no asíncronos en función de lo que hay. Por eso hay una parte que cuando uno hace test síncronos, el test es un test normal. Cuando uno hace test asíncronos, lo ejecuta, se puede hacer con otras librerías de asincronía, pero el caso típico es Tokio, ¿vale? Lo que usa es test de Tokio, que lo que hace es modificar el test de debajo, porque si no, la función de test no puede ser asíncrona y requiere que el contexto tenga unas características especiales, ¿vale? Insisto, esto en un caso normal, al final lo típico es que tengas solo uno, pero aquí está hecho con la idea de probar ambos tipos de funcionalidad. Gracias. Jorge, yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, gracias por la charla. Un placer. Muy interesante los conceptos, yo había cosas que no conocía. Y te preguntaba si conviene usar esta forma que vos explicaste de hacer test doble o yo vi que se usa mucho la librería mock all, que sería medio la misma idea, ¿no? O sea, pero es más automático, ¿no? Me pareció interesante este camino porque yo hubiera usado automáticamente el mock all. Te quería preguntar cuál era tu opinión respecto a eso. Sí, a ver, sin duda, si vas a escribir test para una aplicación de producción, mi recomendación es que uses Mocol. La gracia de hacer lo que hemos hecho ahora, y si queréis que hagamos algún tipo más, los 5 tipos que hay de dobles de test, hacerlos manualmente permite entender lo que está ocurriendo cuando uno hace Mocol y cuando Mocol falla o no sabes por qué está reaccionando de una forma, tienes más recursos, más armas para entender qué puede estar fallando. Si no lo, o sea, si esto lo haces simplemente, o sea, si lees la documentación de Mocol y la utilizas, se puede hacer. Yo conozco gente que jamás ha aprendido a escribirlos a mano, pero creo que es muy ilustrativo hacerlos a mano por lo que digo, porque te permite entender realmente lo que estás haciendo y por qué lo haces y qué ocurre en cada momento, ¿vale? Entonces, esa es la gracia de hacerlos a mano. La recomendación en absoluto es que hagan esto en su código de producción, pero sí ayuda el hacerlo después, ¿vale? O sea, hacerlo como punto de entrada, perdón. Buenísimo, muchas gracias. Me quedé con la duda de ¿a qué 5 tipos te referías? Eso ahí me... Sí, vale, es una pregunta excelente y como no los vamos a repasar todos, al menos mencionarlos. Un stub es el que hemos utilizado. Un stub es aquel con el que interactuamos, hacemos llamadas a ciertos métodos de ese tipo y lo que queremos es poder controlar qué nos responde. Eso es un stub, ¿vale? Un spy, como espía en inglés, no sé si ustedes conocen lo de las nanny cams, ¿no? Las cámaras estas que se ponen para cuando uno deja a alguien en casa con sus hijos y no se fía, pues pone un oso de peluche, un no sé qué, y tiene una cámara y así puede ver lo que está haciendo con sus hijos, ¿no? Bueno, pues un spy básicamente es algo parecido. Yo genero un objeto con el que va a interactuar el objeto que estoy testeando y lo que hago es tomar nota de cada vez que llama a uno de mis métodos y con qué argumentos lo hace. De tal forma que después yo le pregunto, oye, ¿llamó al método tal? Y me dice, sí, sí, y lo hizo con este argumento. O no, no llamó nunca a ese método. O sí, lo hizo 8 veces. ¿Vale? Eso es un spy. Memoriza todas las interacciones que ha tenido con el objeto. Un dummy, no lo hemos hecho aquí, si hubiéramos tenido que hacer esto con herencia, como les comenté en algún momento de la explicación,
hubiéramos tenido que utilizar el dummy. ¿Por qué? Porque yo para poder crear un compinche necesitaba proporcionarle un gadget. Entonces un dummy es un doble de test que en realidad me da igual lo que haga. No hace nada significativo. Pero necesito crear algo de ese tipo para poder ejecutar una función. En el ejemplo siguiente utilizo uno, pero solo si lo vemos les explicaré en el dónde. Pero cualquier cosa, por ejemplo, que sea un argumento, pero que yo no vaya a utilizar en la implementación del doble de test o del objeto en cuestión, pues necesitaría un dummy. Es algo que necesito para poder ejecutar, pero que me da igual lo que haga. He dicho stub, he dicho spy, he dicho dummy. El siguiente es el que conoce todo el mundo o que todo el mundo cree que conoce, que son los mocks. Los mocks, en general, realmente las librerías de mocking se llaman así, pero hacen todas las funciones que estamos explicando, incluida la del fake, que ahora contaré. De hecho, en el repositorio que les he pasado, hay primero una implementación manual de cada uno de ellos y después hay una implementación con mockcall sustituyendo cada uno de ellos con mockcall. Con lo cual, esto debería dejar bastante claro que una librería de mocking nos permite no solo hacer mocks, sino también hacer stubs, spies, fakes, dummies y, por supuesto, mocks. Pero, ¿qué es un mock en su esencia pura? Pues un mock es un doble de test que tiene una lógica un poco más avanzada a la hora de verificarse. Si han visto, nosotros acá lo que hacemos es guardar una variable para que responda. Pero si queríamos verificar con un spy, lo que haríamos es guardar los argumentos o una variable booleana para decir sí o no ha llamado a este método. Y entonces miraríamos en esto. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer cosas más complicadas? Por ejemplo, en el ejemplo que tengo aquí para hacer un mock, yo lo que quiero es que para un henchman, que es como un machaca, de los malos, de los que mueren de 100 en 100, pues quiero que haga cosas difíciles y que se pelee con los enemigos. Pero quiero que haga las dos, no quiero que haga una o la otra, quiero que haga las dos y solo una vez cada una y a lo mejor en un orden concreto. Pues un mock es capaz de capturar esa lógica y verificar si ha ocurrido o no ha ocurrido. Se autoverifica, ¿vale? Esa es la peculiaridad, sobre todo, de un mock. Y por último, un fake es un tipo de doble que no lo utilizamos en el sentido de queremos que dé una respuesta concreta, sino queremos que haga una operación, pero simplificada. El ejemplo que yo uso en la base de código que tienen acá es que quiero cifrar un mensaje. Cifrar un mensaje, como saben, es una operación que si uno la hace en serio, pues tiene su coste, porque la criptografía, pues en general es una operación matemáticamente un poco más compleja que simplemente encadenar cadenas. Pero a mí no me interesa verificar la librería criptográfica. Una cosa que no hemos mencionado y que es muy importante es que cuando yo estoy escribiendo test, yo no quiero verificar el código de otros, yo quiero verificar mi código. No quiero verificar el código de otros. Entonces, imaginen que yo tengo que cifrar ese mensaje. Lo importante dentro del test que está escrito en el repositorio no es si esto se cifra con 256 bits o con 8.000 millones de bits. Eso es irrelevante. Lo que sí es importante en ese test es que a mí no se me olvide cifrar el mensaje cuando se lo paso del supervillano al compinche. Porque si le paso el mensaje en claro, pues los buenos me van a pillar. Entonces, yo lo que quiero es que haga lo que haga, no se me olvide realizar esa operación. Eso sí, puedo sustituirla, y de ahí el fake, que es uno que hace una operación falsa, pero que representa la operación verdadera, puedo sustituirla por una operación más sencilla. Y eso es lo que estoy haciendo con ese fake. En vez de cifrar mi mensaje, en el caso del ejemplo, lo que hago es añadirle un símbolo de más al principio y otro al final. No sería una buena idea el no hacer nada con la cadena y pasarla tal cual, porque no sabría si se me ha olvidado aplicar el cifrado o no al mensaje. Pero cualquier transformación que haga, por simple que ocurra, es suficiente para decir, sí, me he acordado de cifrarlo,
o no lo he hecho. Esos son los 5 tipos. Fabuloso, muchas gracias. Un placer. Sí, clarísimo. Buenísimo, gracias. Y después una cuestión, una pavadita, pero me parece que no mantuvo el QR de las opiniones. No me digas. Eso sí que es grave. Déjame que haga un... Pide permiso. Sí, pide permiso. Pide permiso. ¿Mm? Una pavada, pero bueno. No, la mía que no lo he hecho bien. Pide permiso. Sí, pues yo creo que no está aquí. Bueno. Accepting responses. Sí, está abierto. Voy a ponerlo en el chat. A ver si así es más sencillo y funciona. Prueben este y me dicen. No, está el link directo del chat. ¿Alguien en el chat nos ayuda a probarlo? ¿Funciona en el del chat o no? Ah, claro. Ahí te decimos, No. Pide permiso. Pues no lo sé, se lo pasaré para que lo pongan en el... No sé, ahora... Compartimos Sí, la página del Meetup, sí, no le importa, sí. No, por favor. Muchas gracias, estuvo buenísimo. No, Muy bueno. Sí. Pues gracias a ustedes. Y que disfruten del snack y de las bebidas y el mate. Sí. Muchas gracias, felicitaciones y éxitos en la conference la semana que viene, ¿no? Sí, el martes que viene estoy contando la parte siguiente de esto, que es una aplicación con Axum y con persistencia, pues cómo se escriben los tests. Es un poquito más sofisticado, pero no mucho más. ¿Algo de ese después se puede ver cuando termine la conferencia, sabes? Pues sinceramente no sé si graban los talleres. No tengo ningún problema en que lo graben, ¿eh? O sea, si lo graban a mí me parece perfecto, pero no sé si los graban. Yo de otros años no he visto los talleres, No, pero a lo mejor... las charlas, no. Hmm. Bueno, nada, éxitos y ya lo seguiremos en tu canal de YouTube, que los chicos ya lo compartí ahí en el invite. Y espero que tengas muchos más suscriptores pronto. Eso esperamos. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y de verdad, si tienen alguna pregunta o si se animan a escribir el código y surge alguna duda o lo que me haya explicado mal, mándemelo y intentamos contestar, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, les dejo acá. Sí. Hasta otra. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a seguir ahora entonces. Un segundito. Vuelvo a compartir. Bueno, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Quería cerrar haciéndole un comentario que arrancamos con los workshops. Cada tanto me van a ver a mí que mando reminder en el chat. Son libre participación, estamos tratando de que cada uno haga su ejercicio de Codecraft y ayudarlos y a contestar preguntas y lo que haga falta, así que están invitados. Pueden sumarse en cualquier momento, no se preocupen porque ya haya arrancado, creo que tuvimos 3 ya. Pero en cualquier momento se suman, arrancan y los ayudamos. Así que sean bienvenidos. Y por último, muchas gracias.